Uf. Prédica se llama, perdón, y conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Y a veces nomás es una bonita frase, ¿no? Dice, conocerás la verdad. Sí, sí, yo quiero conocer la verdad. Pero no vamos tan profundo para entender lo que está diciendo el Señor. Entonces, ¿de qué tenemos temor? ¿Por qué queremos ser libres? ¿De qué queremos ser libres? Ahorita vamos a leer el versículo y vamos a ir ahí. Pero yo lo que quiero que sepamos es que el futuro es algo incierto, es algo que no conocemos, es algo que nos da temor o que nos da angustia. Porque si dejamos nuestra razón a que empiece a controlarnos, empezamos a decir, ¿y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si pierdo el trabajo? ¿Y qué tal si no tengo dinero? ¿Y qué tal si pierdo la casa? ¿Y qué tal si esto? Y empezamos con la razón y luego entramos en tantos problemas y depresiones y cosas que no necesitamos. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. Entonces no podemos garantizar lo que va a pasar mañana. Nadie te lo puede garantizar. Pero Dios sí te puede garantizar que puedes vivir en fe, esperando de Él, si tú haces lo que Él dice, si tú obedeces. Esta es la gran ventaja de conocer a Dios, que podemos estar seguros de nuestro futuro. Y sabemos que van a venir broncas y van a venir problemas, pero Él va a estar con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces en esa fe vivimos. Entonces yo trataba de entender esto y lo que vino a mi mente fue, imagínate que vas en el bosque y te toca la noche. Y es una noche oscura, que no hay luna, que está totalmente oscuro. No sé si has estado alguna vez en el monte donde tú extiendes tu mano y no te la alcanzas a ver porque está oscuro. Entonces tú vas caminando en ese monte y de repente se oscurece y de repente no te quieres mover. ¿Por qué? Porque tienes un gran temor de lo que viene hacia adelante. No quieres caminar porque no sabes si hay un pozo, si hay un precipicio, si hay un animal que te va a agredir. No sabes lo que va a pasar, entonces no te mueves. Y si te vas a mover con mucho cuidado. Pero ¿qué pasa si tienes una linterna suficientemente potente para alumbrar tu camino? Empiezas a caminar. ¿Por qué? Porque se hace la luz. Y entonces empiezas a ver claramente dónde vas a pisar. Y tú puedes seguir caminando aún en una noche oscura. Y lo puedes hacer y puedes estar caminando y tienes fe. Porque la luz te da esa tranquilidad. Porque estás viendo. Y eso es muy fácil de entender en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, el futuro es incierto, es oscuro. Entonces no puedes caminar cuando está oscuro. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. Entonces nosotros vamos viendo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice exactamente qué es lo que esperamos del futuro. Pero imagínate en ese mismo ejemplo de donde estás en el bosque a oscuras y tú estás en tu vida espiritual a oscuras. O has conocido algunas verdades bíblicas que han estado en tu corazón y que te han sostenido. Y entonces tú vas en el bosque y vas caminando. Y las verdades bíblicas que tienes en tu corazón son suficientes para que camines. Pero llega un momento en que no te alcanza. Entonces te paras y está oscuro y empiezas, Señor, ayúdame, Señor. Tú eres mi proveedor, Señor. Tú eres quien dirige, tú eres mi refugio, Señor. Tú eres el que haces que yo pueda, Señor. Señor, ayúdame, por favor, Señor. Y entonces te da cierta fortaleza y vienen algunos versículos que tenías escondidos y vienen hacia ti y puedes caminar otro ratito. Y en otro rato te paras otra vez y dices, Señor, no puedo, Señor. Estoy angustiado, Padre. Esto es más grande que yo, Señor. Por favor, Señor, ven a mí, Señor. Ayúdame, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor. Tú dime por dónde, Señor. Y empiezas hasta, y otra vez llega otra poca fe y vas caminando y puedes caminar otro poquito y vuelves otra vez a pararte. Y así está tu vida. ¿Por qué? Porque no tienes suficientes verdades bíblicas para caminar con certeza, con seguridad, con convicción de que Dios está contigo y Dios tiene el control de todas las cosas acerca de tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque no te has comprometido a conocer la verdad. ¿Qué es lo que te va a hacer libre? Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Amén. Entonces, no podemos seguir en esa manera de vivir. ¿Por qué? Porque no es suficiente. O sea, no se puede vivir así. Vas a vivir en temor de todo. En temor financiero, en temor de salud, en temor de perder el amor, perder a tu pareja, no ser suficientemente bueno para ella.
Puedes tener temor de que tus hijos no te quieran y te van a abandonar y vives en temor. Entonces todo el tiempo estás esperando las malas expectativas porque tu razón gobierna tu vida. Y la razón tiene suficientes razones para saber que esto no va a ir bien. La razón siempre te dice no se puede. Y si empiezas a oír las noticias está peor. Entonces, ¿de qué te alimentas? De tu razón. Tu razón no tiene la razón. No es verdad, la razón la tiene Dios. Él es el que dice lo que va a pasar, es el que dice cómo va a ser. Puede ser que todo esté caído, pero tú estás levantado porque a ti te sostiene el Señor. Todos los negocios pueden estar quebrados, pero tú estás fuerte porque tu negocio depende del Señor y no de los de afuera. Estaba leyendo una historia de un hombre que le decían que era muy tonto y le daban muy malas noticias. Y era un empresario y le creía todo lo que le decían. Y lo mandaron a Inglaterra a vender carbón a un lugar donde se dedican a hacer carbón. Es la mejor mina de carbón de todo el mundo. Él llenó barcos y todo, es de la vida real, es un empresario estadounidense. Y mandó barcos con carbón allá. Él iba tranquilo. Todo el mundo se estaba burlando de él. Cuando llega allá, las minas de carbón caen en huelga. Y no había carbón, se había acabado el carbón. Le compraron todos los barcos que llevaba de carbón. Duplicó su fortuna. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Porque cuando el Señor está contigo, las cosas suceden para bien. Amén. Vamos a leer el versículo. Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué le respondieron los discípulos? Linaje de Abraham somos y jamás he sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? O sea, como diciendo, ¿a qué te refieres? Nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Pero a qué esclavitud se refería Jesús? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué somos esclavos? Del pecado. Ok. Cuando se habla de esclavitud, es un lugar donde tú no tienes voluntad. Ok. Tú no puedes decir qué hacer. A ti te mandan y vas, a ti te piden y vienes. Ok. No tienes voluntad. Eres un esclavo. Cuando Él se refiere a que somos esclavos del pecado, es que nuestra naturaleza carnal busca la satisfacción, le huye al dolor y se acerca al placer. Entonces somos esclavos, ¿por qué? Porque nuestra concupiscencia, o dicho en otras palabras, nuestra tendencia a pecar está viva. Entonces yo no quiero pecar, yo sé que es malo, yo sé que me va a afectar, yo sé que le voy a hacer daño a alguien, sin embargo voy y peco. ¿Por qué? Porque yo no gobierno. Gobierna el pecado que está en mí y la carne está sujeta al pecado. Y todavía dice la Biblia en Romanos 8, la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. De tal manera que tú no puedes salir de ese lugar. No puedes salir de ese lugar. Eres un esclavo. Y si no lo puedes reconocer y si tú crees todavía que tú puedes salir por tu esfuerzo, como el alcohólico que dice yo dejo de tomar cuando yo quiero y no deja. ¿Por qué? Porque no puede, pero él se cree esa verdad. Hasta que va su vida en detrimento, en deterioro cada vez, hasta que ya no puede y está tirado en el piso, levanta la mano y dice no pude. Pero es entonces cuando el Señor lo liberta, cuando Él se arrepiente, cuando empieza a caminar. Pero si nosotros no entendemos este gran principio, esta gran verdad, vamos a seguir atados. Tú dices, ¿por qué mi matrimonio no funciona? ¿Por qué? Porque estás atado al pecado. Cualquier cosa que no funcione en tu vida tiene que ver con el pecado. Es falta de fe. No has tenido fe en las verdades de Dios, estás viviendo sobre mentiras de Dios. Tú ves a tu mujer y ¿qué dices? Se porta el 99% de las cosas están bien en tu mujer. Pero tienes ahí un 1% que no te gusta y estás friegue queriendo que cambie. Y estás orando, Señor, cámbiala, Señor. Que esto no sea así, Señor. Y tú lo que estás diciendo es, si ella cambia, esto va a estar bien. ¿Y qué estás viviendo? Estás viviendo una mentira. No es cierto. Ok, tú tienes que amar a tu mujer así como está. Tu mujer te tiene que amar así como está. Así como eres, te tiene que amar.
Porque entonces te vas a los principios bíblicos y dice que encuentra mujer, encuentra un tesoro. Okay, el mejor lugar para una mujer es sujetarse al marido y estar bajo su protección. No bajo su yugo y sujeción para maltrato, sino con un hombre que está ligado a Dios. Okay, y que hace todo lo que Dios dice. Y una mujer que se sujeta a él porque él es buena persona y sabe que en su protección está la vida. Entonces el hombre sujeto a Dios y la mujer sujeta al marido. Y los hijos en obediencia. Esas son las verdades. Pero ¿por qué nuestro matrimonio no funciona? Porque pensamos mal de nuestra pareja, pensamos mal de nuestros hijos. A los hijos los queremos por los logros, no los queremos por quien son. Si tu hijo mete un gol, ese es mi hijo. Pero si tu hijo no le pega ni a la pelota, es tu vergüenza. Y lo regañas cada vez que juega fútbol. Y el niño sufre. Y tú no te das cuenta porque estás viviendo una mentira. Estás viviendo por el ego, estás viviendo por las ganas de tener lo que no puedes. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se trata la carne? La carne es tu egoísmo, tus ganas de que todo sea como tú quieres. La depresión es un egoísmo total, estás pensando solo en ti. Y cuando sales de ese lugar y empiezas a ver a Dios y empiezas a cuidar a otra persona, a un niño, a lo que sea, empiezas a crecer, empiezas a salir del lugar, empiezas a ver la luz. Entonces, ¿qué dice? Pero si el Hijo permanece, ese te libertará. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de quién es Jesucristo? Es más, ¿qué dice Jesucristo que es? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, la verdad no es un concepto, la verdad es un hombre, Jesucristo. ¿Quién te liberta? Jesucristo. ¿Cómo te liberta? Siguiéndolo. Tú síguelo, sigue sus pasos y te vas a libertar. Él sabe cómo. Él tiene todos los instrumentos para sacarte del lugar donde estás, para sacarte de la mentira. La libertad viene por conocer la verdad. La atadura viene por vivir en mentiras, en conceptos que no son ciertos, pero los crees y vives por ellos. ¿Qué le dice Jesús a los judíos? Ustedes son hijos de su padre. Y estaba hablando de su padre, el diablo. Dice, porque ustedes están sujetos al pecado, y están haciendo parte del pecado. Y si tú eres sujeto a Dios, vas a hacer lo de Dios. Yo estoy sujeto a Dios, dice Jesucristo, y solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Entonces nosotros, no te hagas como que tú no eres. O sea, todos estamos ahí, todos nacemos y estamos en un mundo caído. Estamos en el área de Satanás. Dice que fuimos rescatados de la oscuridad a la luz. ¿Qué dice la declaración del diezmo? Nos sacó de la oscuridad a la luz. Ok, entonces, o estamos en la oscuridad o estamos en la luz. No hay intermedio. Mira, yo estoy como 35% en la luz. Tengo 10% de oscuridad. Con ese 10% de oscuridad destruyes todo. O estás en la luz o estás en la oscuridad. Entonces, ¿qué eliges? Tú tienes que elegir. Tienes que ser consciente de que estás luchando no contra demonios, estás luchando contra tu carnalidad. Esa es tu lucha interna. Tu carne no te suelta y no te va a soltar. No está ahí para ser educada. Tú no puedes educar a la carne. Tienes que matarla, tiene que morir. Y la única manera de morir es en Jesucristo. Jesucristo es nuestro libertador, nuestro rescatador. ¿De qué fue lo primero que nos rescató Cristo? Cristo fue a la cruz en sacrificio por nosotros para liberarnos ¿de qué? Del pecado. Entonces, el primer encuentro con Jesucristo te liberta del pecado. Por tu fe, crees realmente que Jesucristo fue a la cruz y entonces Él pagó por tus pecados y tú estás sin pecado. Y te libertó y ahora tienes entrada al Padre. Él es la puerta. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Imagínate, es Dios. Dios que no tiene ninguna necesidad. Y Dios se hace carne. Y entra al mundo por la única manera legal de entrar al mundo, por el vientre de una mujer, por el vientre de la Virgen María. ¿Para qué? Para rescatarnos. Vive suficientemente obediente a la palabra de Dios y luego como cordero sin mancha va al sacrificio para morir por nuestros pecados. ¿Sí lo ves? Esto si tú lo crees, si tienes fe, esto es verdad. Y entonces eres libre. Y tú puedes sentir cómo se acaba todo tu pasado
y al arrepentimiento todo queda atrás y tú naces a una nueva criatura. De la misma manera que Jesús resucitó, ¿okay? Y ahora, ¿okay? Fue al cielo. Nosotros resucitamos a una nueva criatura y ahora tenemos la posibilidad de salir del pecado y de cambiar toda nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestra mente. Somos una nueva naturaleza con una mente vieja, llena de mentiras. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Murió en la cruz, resucitó. Luego hizo discípulos. ¿Por qué hizo discípulos? Porque lo único que se necesita para cambiar el mundo es un hombre transformado a la semejanza de Dios. Si el mundo necesitara dinero, Jesús hubiera mandado millones de dólares para resolverlo todo. Pero no necesitaba eso, necesitaba un Salvador. Y necesitaba constituir a 12 hombres como discípulos de Jesucristo para transmitir su palabra y cambiar a millones. Eran 12 y ahora somos millones. ¿Cómo es posible que pasó eso? Porque un hombre transformado puede cambiar una ciudad, puede cambiar una familia, puede cambiar una comunidad, una iglesia, puede cambiarlo todo porque se convierte en la luz. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y esa es la verdad que nos hace libres. Entonces, ¿qué constituyó Dios? Dijo, ok, ahí va mi hijo, para rescate por muchos. Luego, ¿qué dijo? Aquí está la Biblia. Es un documento en el cual puedes leer y puedes ser transformado. Y lo dijo, aquí está la iglesia y los ministerios de la iglesia para transformar a comunidades. Está todo hecho, está todo listo. ¿Qué más necesitas? Nada. Necesitas tu convicción, necesitas tu compromiso de acercarte a estos instrumentos poderosos que el Señor constituyó para que seas libre. ¿De quién depende la libertad? ¿La libertad está en Jesucristo? ¿La libertad está en Dios? ¿La libertad está en los pastores? ¿Quién es el responsable de tu libertad? ¿Quién es? Yo soy responsable de mi libertad. Está todo puesto, la mesa está servida y yo he elegido no ir. Yo he elegido no comer. Yo he elegido no acudir. El Señor lo ha hecho todo, sacrificó todo y nosotros no queremos cambiar. Y no estoy hablando para hacerlos sentir culpables, los estoy motivando a que vean la gloria del Señor, cómo se manifiesta y lo que tú puedes ser. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos quiénes somos, pero cuando estamos en Jesucristo nos reconocemos en Él y empezamos a tener una vida llena de satisfacción. No quiere decir que no vas a tener problemas, quiere decir que tu vida va a tener significado y los problemas los vas a enfrentar con el poder del Señor. Con armas sobrenaturales para transformar, para destruir fortalezas, para cambiar mentalidades, para hacer que tus hijos sean unas nuevas personas. Mi familia, o en este momento Noel y yo somos la familia de cambio. Después de nosotros no puede haber nada destruido, porque tenemos que influir en nuestros hijos, nuestros nietos y todo lo que sigue. No podemos permitir que lleguemos a donde nosotros empezamos, llenos de oscuridad, de pecado, insatisfechos, peleando unos con otros. ¿Por qué crees que peleas con tu pareja? No peleas porque tu pareja está mal, peleas por tu carnalidad, por tus deseos egoístas de tener más de lo que te dan. ¿Por qué destruyes a tus hijos? Porque los presionas para que sean mejor. No los enseñas a dar fruto, los presionas para que sean mejor. Y estás exigiéndoles tanto que sienten un yugo que no pueden llevar. Lo mismo que haría esta iglesia si te dijera a ti, ¿sabes qué? Cambia, eres un pecador. Yo me acuerdo cuando oía las predicaciones de los predicadores que decían, eres un pecador, Dios hizo todo por ti, ¿por qué no cambias? Y oía todo eso. Y yo estaba así como, pues sí quiero, pero no sé. Sí quiero salir, pero no sé cómo. Ya no me regañes, dime cómo, pastor. Dime cómo, por favor, quiero salir de este lugar. Yo estoy convencido de que es mejor, pero no sé ni para dónde darle. Enséñame. Y entonces empezamos a enseñar. Y el gran camino es discipularte. Entonces los pastores gastan suficiente tiempo y energía y dinero y recursos y todo el equipo de gente que a veces anda bien cansado para que tengas posibilidades de alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Todos los privilegios, todas las herencias que Dios tiene, todas las cosas que tiene para ti, ahí están. Pero te dicen, no, yo aquí estoy en la casa, así estoy bien. Así como estoy bien. No tengo problemas.
mis problemas se acabaron, soy salvo. Sí creo en Dios. ¿Okay? Y ahí estás. ¿Qué te quiero decir? Que Dios te ama mucho y no quiere que vivas así. Quiere que vivas mucho mejor. Y no solamente te quiere transformar a ti para que vivas mejor, te quiere transformar a ti para que transformes a otros. Si yo no me transformo, yo voy a detener el cuerpo de Cristo. Voy a ser un miembro que no funciona. En el cuerpo humano, si un miembro está en peligro por un accidente, por lo que tú quieras, todos los demás miembros se contraen y solo piden lo mínimo. Y todos los recursos del cuerpo van directamente a ese miembro que está dañado hasta que se recupera. Nosotros somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Si alguien de aquí está dañado, todos nosotros dejamos de pensar en nosotros y vamos por él hasta que se restaure. Pero una vez que se restaure, tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque para eso estamos aquí. No es fácil guiar una iglesia. En mi trabajo es bien fácil porque ahí yo les pago. Bueno, yo no, la empresa. Pero yo le puedo decir, oye, pues si no trabajas, pues no te pago. Y claro que se va a poder obedecer. Pero en la iglesia todos somos, ¿cómo se llama? De fe. Nomás lo hacemos porque sí. Entonces, ¿cómo va la pastora a controlar a tanta gente que está dispuesta a ayudar y de repente no sabe cómo? Es difícil guiar una iglesia. No me puedo imaginar las horas de falta de sueño que tuvieron que pasar los pastores para construir esto que estamos disfrutando nosotros. Pero se nos hace fácil porque llegamos y está todo funcionando. No sabemos todo lo que hicieron para que hoy en este momento estuviéramos aquí todos a gusto, en el aire acondicionado, sin problemas. Quisiera que fuéramos al Antiguo Testamento donde iban al templo y eran sacrificios. ¿Sabes a qué olería eso? A sangre, a estiércol de vaca, de animales. Olería bien feo, estaban matando sacrificios ahí. Nosotros tenemos una ventaja extraordinaria. Fue un solo sacrificio suficiente y bastante, una vez y para siempre, Jesucristo crucificado. Y por esa facilidad estás ahí sentado y solo lo que tienes que tener es fe. Todo lo que yo quiero, todo lo que yo puedo hacer aquí es provocarte fe para que creas, para que seas libre. No tienes por qué vivir como estás viviendo. No tienes por qué quejarte de lo que te estás quejando. Entrégalo al Señor y haz lo que el Señor dice y serás libertado, serás sanado. La verdad te hará libre. La verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Y esa verdad está disponible para ti. Pero necesitas acercarte al Señor, acercarte al discipulado, acercarte a la iglesia. Nosotros en el discipulado jamás te decimos qué hacer. Jamás. Pregúntale al que quieras. Te enseñamos principios bíblicos y tú agarras lo que quieres y vas y lo pones por obra. Pero nosotros vemos los resultados. ¿Por qué? Porque discipular no es transmitir conocimiento. No se trata de que conozcas los versículos bíblicos. La escuela te enseña conocimiento, está todo intelectualizado en la mente. Hoy sé más que ayer. Pero el discipulado es diferente. En el discipulado, está garantizado una cosa: que cuando hables la Biblia, el autor está presente. Él está ahí. Y está ahí para provocarte fe. Y está ahí para enseñarte lo que tienes que ver. Y está ahí para transformarte. Entonces el discipulado no es conocimiento. El discipulado es una transferencia del carácter de Cristo a ti. Imagínate lo que Dios hace. Te quiere dar su carácter. Solo por fe, por sencilla fe. No hay esfuerzo ahí, es fe y vas a ser transformado. Y de repente vas a pensar como Cristo piensa y vas a hacer como Cristo hace. Y yo, por ejemplo, que era súper egoísta, yo no podía hacer nada por nadie. A mí no me pidas que, si estaba de buenas a lo mejor hacía algo por alguien, pero jamás iba a hacer nada por nadie. Pero en Cristo Jesús yo hago por gente lo que yo mismo me sorprendo de estar haciendo. Porque no es mi carácter, es el carácter de Jesucristo el que está funcionando. Y no te digo esto para decir, ay, qué bueno es Carlos. Te digo esto para que veas el poder de transformación que tiene Jesús en las vidas de nosotros. Es extraordinario. Puedes hacer lo que no puedes hacer. Descubrimos la unción
como la habilidad sobrenatural de Dios para que nosotros hagamos lo que no podemos hacer. De la misma manera que decía Dilana que no podía hablar y se aventó un sermón que mejor que predique ella. O sea, lo que dijo fue extraordinario, porque el Señor te dice qué decir. Todos ustedes tienen un don por los que están aquí. Todos ustedes tienen una función que Dios espera que funcionen, porque somos un cuerpo. Y todos tienen habilidades diferentes, pero no importa porque no debemos de ser iguales. Cada uno está diseñado exclusivamente por el Señor. Somos únicos. El Señor nos creó. Tú puedes estar pensando mal de ti mismo, pero la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. No tienes por qué seguir batallando con lo que estás batallando. Ya fue suficiente. Fue suficiente, puedes ser libre. De repente escuchamos grandes testimonios de gente que tenía grandes problemas y los resolvió. Y sí es cierto, son verdad. Pero los grandes problemas se resuelven fácil. Los pequeños son con los que se batalla. Todos mis grandes pecados los resolví rápido cuando conocí a Jesús y el Espíritu Santo vino sobre mí. Pero los pequeños detalles de cómo tener una buena pareja con Noelia, su mecha. Eso sí se llevó tiempo, esfuerzo, ¿ok? Eso fue difícil. ¿Por qué? Porque no quería reconocer las pequeñas cosas. Además, puedes vivir con ellas. ¿Para qué las cambias? Los grandes no puedes vivir con ellas, por eso rápido los sueltas, no los aguantas. Pero los pequeños broncas, las aguantas. Entonces, ¿para qué eres transformado ahí? ¿Qué caso tiene esforzarme tanto por esa pequeña bronca que se la aguante Noelia? Total, soy bien bueno. Mira cómo Dios me transformó. Hasta predico. ¿Qué más quiere? Ok, estoy bien. Pero esos pequeños problemas donde ella sufre por cosas egoístas de mi parte, no los quiero ceder. Pero cuando los cedo, ¿qué pasa? Mi mujer es esplendorosa, es extraordinaria. Se convierte exactamente lo que Dios dijo que ella es. Porque yo la edifico, yo hablo con ella. Pero lo que regresa a Noelia es mucho más. Noelia me edifica, me honra, me hace sentir hombre. Pero una hombría, no un machismo, una hombría de saber que estoy haciendo lo que estoy llamado a hacer como hombre de la casa. Eso me hace sentir más firme, más fuerte, con más ganas de salir a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque ella me valida. ¿Por qué me valida ella? Porque con sus palabras y con sus dichos me hace sentir que estoy haciendo lo correcto. Antes de esto, Noelia jamás hablaba de mí. Más bien, sí hablaba de mí, pero no hablaba bien de mí. ¿Ok? Jamás. Y un día, caminando yo, de repente oigo que está hablando con una amiga. Dice, no hombre, es que no sabes quién es Carlos, es extraordinario, lo amo. No hombre, estoy bien contenta con él. Haz de cuenta que yo literalmente me puse a llorar. Porque era la primera vez que oía que Noelia se expresaba bien de mí. Pero no porque ella hablara mal, sino porque no tenía nada que agradecerle a Dios conmigo. Nada. Sí nos amábamos mucho, pero no podíamos vivir. ¿Por qué no podíamos vivir? Porque estábamos llenos del egoísmo. ¿Quién nos libertó? Jesucristo. Ella se comprometió con Dios a ser transformada y yo con Dios a ser transformado. Y entre más caminamos en Dios, más iguales fuimos. Y entonces se acabaron los pleitos. No quiero decir que no peleamos, pero peleamos por pleitos reales, cosas que estamos padeciendo y que no estamos de acuerdo. Pero no peleamos por ego o por orgullo, que esas son las peores peleas que puedes tener en tu casa. Tampoco discutimos con los hijos para que nos den fruto, los apoyamos para que den fruto. Pero estoy seguro en una cosa, que los hijos son bendición. Los hijos son bendición y que todo va a estar bien porque Dios está con nosotros. Entonces ya no sufro qué va a pasar con mis hijos, sino estoy contento porque mis hijos van a estar bien. Ver a mi hijo Carlos ser el gran padre que es hoy me sorprende porque yo nunca fui buen padre. Y él es un padre extraordinario. ¿Y de dónde viene eso? De Dios. Porque no lo aprendió de mí. Él es extraordinario como padre. Me da ternura verlo cómo trata a sus hijos. Es extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te libertan? Ok, no solamente te libertas tú. Empiezas a libertar a todo aquel que se acerca a ti porque empiezas a hacer la luz. Entonces empiezas a proclamar la palabra de Dios, pero con verdad, porque la conoces, porque sabes que es cierta y porque ha funcionado en tu vida.
y eso la gente lo recibe. Y entonces se va de aquí y dice, híjole, es que lo que dijo me tocó, pero yo no lo voy a poder hacer. Pero se va con ese primer evento. Al ir caminando a su casa, empieza su mente a trabajar. Y esa palabra está destruyendo todo lo que no sirve. Todo lo que no sirve. Haz de cuenta que todo empieza a combinarse y se empieza a destruir. Y está ahí rascando, tumbando, arañando todas las mentiras que tienes en tu corazón. Hasta que la cree. Cuando la cree, llora. ¿Por qué llora? Porque es el momento en que el carácter de Cristo se transfirió a él o a ella. Lo hemos visto miles de veces suceder. Estamos en el discipulado, estamos hablando algo, no es una historia emotiva, no es una historia bonita, estamos hablando directamente una palabra de Dios y de repente volteo y alguien está llorando. Y lo que hago es le pregunto, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, mija? Me dice, es que me llegó. ¿Pero qué pasó contigo? No lo puedo explicar, pero yo sé que hubo una transferencia. Pero inmediatamente que él es transformado, todos los demás que están en el discipulado lloran. ¿Por qué? Porque es agradable ver cómo Dios transforma a las personas. Como vemos que alguien no podía, ahora puede. Y estamos todos emocionados, como ver a Dilana que se bautizó hoy. Estamos felices de que lo hizo. Estamos felices por ella. No porque lo que necesitaba hacer, sino porque lo hizo. Y vemos la gloria de Dios en ella. Y así va a ser para todo aquel que cree. Cree. Eso es lo que tenemos que entender. Todo está hecho y está en tus manos la libertad. Te voy a decir un versículo que me gusta mucho y está bien cortito. Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Oíste? ¿Oíste cómo venciste? Por tu fe. Por la fe. Por la fe creí que Jesús me libertó. Por la fe creí que la transformación era posible para mí. Por la fe agarré una palabra y se transfirió a mí. Por la fe recibí la transferencia del carácter de Cristo a mi vida. Por la fe restauré mi matrimonio. Por la fe restauré mi vida. Por la fe tengo finanzas saludables. Por la fe todo lo he conseguido. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que no están bien? Es por falta de fe. La fe es lo que resuelve todas las cosas. Porque todo ya está hecho. Todo ya lo hizo Jesucristo. Y Dios hicieron un plan perfecto. Y lo que necesitas para acceder a la libertad es fe. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? Nomás necesitas fe, porque ya está hecho. No necesitas construir nada, necesitas creerlo. Y luego en tu propio caminar vas a hacer ciertas estas convicciones. Primero los tenemos en la mente y luego en oración y en comunión con el Espíritu Santo, esos bajan hasta que llegan a nuestro espíritu. Cuando caen a nuestro espíritu es una convicción. Nadie jamás te la podrá robar. Nadie, es tu verdad, no importa lo que te digan los demás, esa es mi verdad, eso es cierto, porque en mí ha sido cierto y ha funcionado y me ha transformado y me ha cambiado y no hay nadie que me pueda decir que lo que estoy diciendo no es verdad. No necesito que nadie lo valide, no necesito que nadie me lo diga, sé que viene de Dios y vino para mí, me transformó y me cambió, porque la verdad me hizo libre, porque la verdad es lo único que necesitaba. Pero si no la conoces, vas a estar atado. Y vas a caminar pocos pasos y vas a necesitar orar. Y la vida no te da chance de que tengas que preguntarle a Dios cuál es lo correcto. Tienes que estar preparado para que la palabra de Dios fluya a tomar decisiones correctas. Porque la vida no te da chance de pedirle al Señor una opinión. Si no tomas una decisión ahorita, vas a caer. Y eso es lo que necesitas hacer. Creer. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y por el escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a la semana estás metido en la palabra de Dios? ¿Cuántas? Esto que pasa cuando estás en un discipulado pasa también cuando tú estás en tu casa leyendo la Biblia. Dios puede transferir su carácter cuando un versículo te toma, cuando un versículo te toca, cuando un versículo te transforma. Conocerás la verdad y la verdad te hará libres.
quiero que pasen al altar con una convicción. Quiero que vean esto. Los pastores tienen una visión y la están construyendo, ¿ok? Pero necesitan ayuda. Y necesitan gente transformada que tenga el pensamiento de Cristo para que se sume y podamos hacer que esta iglesia crezca en todo su potencial. Y si esta iglesia crece en todo su potencial, ¿ok? Vamos a transformar gente que está allá afuera. Y si cambiamos gente que está allá afuera, estamos transformando sociedad. Y si transformamos sociedad, la vida va a ser mejor aquí en Laredo. Amén. Pero no está en el gobierno, no está en ninguna institución. La iglesia es la única que puede ser al hombre bueno. No existe ninguna otra institución que pueda hacer que el hombre sea bueno. ¿Ok? Si tú pones a un delincuente en una universidad, va a ser un delincuente más preparado. ¿Ok? Pero si tú traes un delincuente a la iglesia, va a ser un hombre transformado. Y va a ser un hombre para bien. Nosotros todos aquí tenemos un gran privilegio. Un gran privilegio. Y Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Solo cede. La palabra clave es ceder a la voluntad de Dios. Deja tu voluntad a un lado y cede a su voluntad. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.